Imanaya Mashikuna, Alicia Mushka. Bienvenidos y bienvenidas al Club de Quichua Yachaytec. Y pues bueno, como todos los días sábados, pues vamos a presentarles la agenda del día de hoy. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase con la canción Tamia, que bueno, hemos estado practicando durante la última sesión. También vamos a darles unas indicaciones generales. Vamos también a empezar con una revisión de la clase anterior. Vamos a ver la segunda parte del verbo cana, ser o estar. Y para ello, el día de hoy vamos a aprender algunas profesiones. Tendremos también un diálogo y tendremos los minutos de la ciencia, en donde nuestra compañera Natalie Sánchez nos va a dar a conocer otros elementos de la tabla periódica, un proyecto de ciertos estudiantes, entre ellos estudiantes de Yachaytec, quienes adaptaron la tabla periódica al idioma quichua. Cada semana aprenderemos 2, 3 o 4 elementos químicos en quichua. Y al final de la clase, como siempre, tendremos Yuyaiki, la frase del día. Entonces vamos de paso a darles las instrucciones generales. Recuerden que debemos ingresar puntualmente a la clase. No se olviden de encender la cámara con el micrófono apagado para tener una mejor interacción. Y recuerden participar activamente. Les recuerdo que el equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. Listo, entonces vamos a iniciar con la canción Tamia de Chari Hayak. Así que pues vamos por acá a ponerles la canción. Espero que hayan practicado durante el fin de semana y si no, pues es el momento oportuno para hacerlo. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a compartir el sonido y empezamos. ¿No? Listo, vamos a encender los micrófonos. La Tamia es esa niña caricia, ¿cómo será? Si la lluvia empieza a caer, me mojaré. Katihuni, Uyukunatan Katihuni, Richari Shai, Kawapi Richari Shai, Kausai Mata. Ay, Tubac. Hacer sin miedo porque la música también es un elemento importante para aprender idiomas, así que sin miedo encendamos nuestro micrófono para poder cantar y practicar. La música también es una buena técnica para aprender los idiomas. Jugando está sobre las nubes, corriendo va para alcanzar un mundo nuevo en su proyección, comprenderá. Niña Kumi, Aitarukuwa, Niña Kumi, Nasakisha,
Rosas pachari, kansari, kahuyani. Ahí suma. Vamos la última vez. Tiendan sin miedo al micrófono. Busquen la paz, la tierra, el agua, la claridad para vivir. Mientras la selva viene por ti a compartir. Maisuman Mashikuna. Listo, entonces ahí estaba la canción, la Tamia, y como siempre mi recomendación, practiquemos en casita porque la música también siempre es un elemento importante a la hora de aprender idiomas, ¿sí? Entonces si usted puede imprimir la letra, que es lo que yo solía hacer cuando aprendía los idiomas, imprimía la letra y pues luego ponía la canción y luego pues iba ahí a la par, leyendo, cantando, y pues eso de alguna manera ayuda mucho, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, una recomendación. Listo. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Entonces, bueno, esta es la revisión de la semana anterior. Recuerden que revisamos Shutijikana, que era los adjetivos. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña revisión, luego vamos a hacer un pequeño diálogo y luego pues vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, que es la segunda parte prácticamente del verbo kana, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, a ver, vamos con los voluntarios. ¿Quién nos ayuda leyendo la diapositiva? Vamos a ver, déjenme ver por acá. Ya, María José. Alicia Mushka, María José. Ishka Katipay, lee por favor. Ok, hatun, grande o alto, cuchilla, pequeño, sala, delgado, huira, gordo, mushuk, nuevo, mauka, viejo, kushi, feliz, yaki, triste, anak, duro, amucha, suave, sumak, bonito, iritsu, irus, feo,
Pancaya fácil, sasa difícil, chuya limpio, mapa sucio, chiri frío, kunu caliente, mishki dulce, cachizapa salado, irki débil, sinchi fuerte, wambra joven y ruku viejo. Mai sumac, María José. Entonces ahí teníamos los adjetivos que vimos la semana pasada. A propósito de ello, pues bueno, voy a dar a conocer, quedó pendiente averiguarles ciertas cositas que me hicieron. Había, no sé si está aquí la compañera que me hizo la pregunta si la palabra hanchi hace referencia a, o hace referencia a pequeño. Sí, también hanchi y uchilla son sinónimos. Sí, entonces podemos decir uchilla, hanchi, los dos se refieren a algo pequeño, tanto a una cosa como a una persona. Sí, entonces eso es algo que tenía que compartirles también. A ver, no recuerdo cuál era la otra observación. Bueno, pero entonces, también por ahí nos entró la curiosidad de la palabrita ñuto. Entonces, sí, también es una palabrita quichua, ¿sí? Que hace referencia a algo delgado, sumamente delgado, algo fino, bien fino. Entonces, muy delgadito, extremadamente delgado y a la vez hace referencia a algo sumamente pequeño, ¿sí? Entonces, también podría ser como un sinónimo. A diferencia que Newton, lo que me explicaba mi maestro, pues es algo mucho más pequeño, ¿sí? Entonces, más adelante en los ejemplos que vamos a realizar, vamos a hacer una explicación breve también de estas tres palabritas, uchilla, hanchi y también ñutu, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? No sé si teníamos algo más pendiente por aquí. Bueno, y si no, más adelante damos a conocer. Entonces, estos son los shutijikana, que son los adjetivos. Y precisamente estamos aprendiendo los adjetivos porque empezamos a ver la conjugación del verbo kana, que es el verbo ser y estar, y también para ello aprendimos los pronombres personales. Shuti pakrantikuna, que son los pronombres personales. Vamos entonces con otro voluntario. A ver, ¿quién dice ñuka y me dice su nombre? A ver, déjenme ver por acá. Solo me dice ñuka, me dice su nombre, como ñuka Mauricio, y le doy la palabra. A ver, por aquí. Vamos a ver un voluntario. A ver, tenemos por aquí. A ver, Johnny. Johnny, ¿estás ahí? Ñuka. Vamos ahí. Johnny. Ñuka, Johnny. Kishkakatipay. Ñuka, can. Con el Kikin. significado, de Ok. paso. Ñuka, yo. Can, tú. Kikin, usted. Ujú. Pai, él o ella. Ñukanchik, nosotros. Cancuna, ustedes. Kinkuna, ustedes. Y Paikuna, ellos. Yupay-chan y Johnny. Ya, sí, ahí están. Entonces, estos son los pronombres personales. Le habíamos retirado de aquí del PAI esa, porque vamos mejor a verlo eso con los demostrativos, los pronombres demostrativos, eso, esto, aquello, estos, ya, entonces eso vamos a verlo en una clase aparte. Así que por el momento vamos a quedar con PAI simplemente para referirnos a él o a ella, ¿sí? Y los demostrativos que veremos más adelante, vamos a hacer una clase especial para los pronombres demostrativos en quichua, ¿ya? Entonces, por lo pronto, tenemos ahí yuca, can, kikin, pai, en yucanchi, cancuna, kikinkuna, paikuna. Recuerde la única diferencia entre el can y el kikin, ¿no? El kikin hace referencia también a una persona, pero pues es más... es dirigido a una persona que todavía no conocen, es con un poquito más de respeto, usted, ¿ya? Pero cuando se trata de nuestro amigo, de nuestro hermano, pues ahí ya decimos tú, ¿sí? Lo mismo sucede en el plural,
¿sí? Cancuna para referirse a un grupo de personas que conocemos, ustedes, mis amigos, mi familia, mis hermanos, mis hermanas. Pero si utilizamos Kikinkuna es ustedes, pero refiriéndose a un grupo de personas que no es muy cercano a nosotros, que acabamos de conocer y por ende, pues, se lo traduciría como vosotros, ¿no? Como dirigiéndose con mucha formalidad, con mucho respeto, porque acabamos de... Profe, perdón que le interrumpa. ¿Vosotros no sería más informal? Kevin, Vos, disculpa, Kevin, Kevin, mil disculpas, no sé si es mi internet o el tuyo, pero se te escucha entrecortado o no sé si es tu micrófono, tal vez me puedes repetir. A ver si escucha ahí mejor. Se escucha entrecortado, no sé si el resto escucha igual o solamente yo. Johnny, ¿se escucha entrecortado tal vez del compañero? Sí, yo también lo escuché entrecortado. Sí, se escucha entrecortado, Kevin. Kevin, sí, tal vez me puedes escribir por el chat. Podríamos ver lo que tú nos quieres decir, porque se te escucha entrecortado. No sé si es tu micrófono o es el internet. Ya. Entonces, eso no se olviden. Yuka, Kan, Kikin, Pai es las personas en singular. Nos referimos a una persona. Yo, tú, usted, él o ella. Ñucanchi, Cancuna, Kikinkuna, Paikuna se refieren al plural, ¿sí? Ya, muy bien. Una pregunta, sí, bueno, solamente una observación. Me parece que la pregunta era la misma que yo hice la semana pasada sobre el hecho que Kikinkuna, como es el kuna después del Kikin, debería ser básicamente ustedes, mientras tanto que Cancuna, como es el plural de can, que es tú, debería ser vosotros. Ya, claro. Esto es lo que he visto en el Quichua de Otavalo, pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, cuando nosotros, es por eso, bueno, quizás debería haberle puesto al vosotros entre comillas, sí, como hizo mi profesor. Cuando nosotros, al menos estudiábamos en la escuela, para nosotros el vosotros era como algo muy refiriéndose a las personas que no conocemos o no tenemos una cercanía con esas personas. Al menos así en la cultura ecuatoriana nos fue enseñado. Y esto fue lo que nuestro maestro nos decía. Por eso es que quizás aquí lo que faltó es poner el vosotros entre comillas, porque no es literalmente, sino es en la cultura quizás ecuatoriana, para nosotros el vosotros es algo que tiene, algo que no tiene mucha cercanía con nosotros específicamente, ¿sí? Ahora, obviamente, si en Europa, por decirlo así, España específicamente, hay este contexto de que el vosotros es para referirse a alguien más cercano, puede cambiar el significado, pero al menos en nuestra cultura, nosotros siempre, o al menos cuando estudiábamos en la escuelita, el vosotros siempre fue como para algo o a un grupo de personas que no conocíamos o no teníamos una relación cercana, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos poner este vosotros entre comillas nada más, porque al menos para la cultura ecuatoriana no nos es familiar este vosotros, hace referencia a alguien que no tiene una cercanía con nosotros, ¿sí? Ahora, también dependería, por ejemplo, en cómo lo utilizan en Argentina, por ejemplo, ¿sí? Ya, nosotros tendemos a utilizar el vos, pero en nuestra cultura lo utilizamos mal, el vos. Vos, pues vos mismo. Cuando en realidad gramaticalmente está mal utilizado. Entonces, ahí ya dependen factores ya culturales y también gramaticales, ¿sí? Entonces nosotros, no sé si en el resto del Ecuador, pero al menos en la serranía, el vos es muy utilizado, es muy común, pero lo utilizamos de mal manera, ¿sí? Lo correcto sería vos sois, que es la forma gramatical de estructurar, pero nosotros en Latinoamérica lo utilizamos más y es por eso que quizás hay este pensar que el vos es muy informal. Lo que pasa es que nosotros culturalmente lo utilizamos así, pero gramaticalmente no lo utilizamos bien, ¿sí? ¿Ya?
Entonces, esa también es otra diferencia y hace que en nuestra cultura nosotros creamos que el vos hace referencia a alguien demasiado cercano y es demasiado informal. ¿Por qué? Porque lo estamos utilizando de mal manera. La forma correcta no es como nosotros los ecuatorianos al menos lo utilizamos, no es la forma correcta, ¿sí? Entonces, eso haciendo énfasis. Entonces, quizá por ahí va, Frances, la explicación, ¿ya? Que para nosotros, el vosotros es alguien que no tiene una cercanía, ¿sí? Es un grupo de personas que no tiene una cercanía. Ahora, si de pronto en Europa, en España específicamente, el vosotros es para alguien que es muy cercano, pues ahí hay una diferencia ya de tipo cultural, ¿sí? Y haciendo referencia que nosotros, especialmente los ecuatorianos, utilizamos el vos de manera incorrecta, no lo utilizamos como debe ser, ¿sí? Entonces, eso también es una diferencia. Y claro, nosotros al que conocemos les decimos vos, pues vos, o vos mismo, pero no lo estamos utilizando gramaticalmente, no está bien utilizado, ¿sí? Esa es la única explicación que podríamos decir, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos, Cancuna, para un grupo de personas con quienes tenemos una relación muy cercana, ¿sí? Nuestros amigos, nuestros familiares. Kikinkuna hace referencia a ustedes, a un grupo de personas que no tiene una relación muy cercana con nosotros. Ya, entonces, en el idioma quichua hay muchas cosas que nosotros vamos a ir entendiendo. Quizás puede ser confuso, pero vamos a ir entendiendo y es parte de la cultura quichua, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en el español, cuando uno dice, dame viendo la olla, ¿ya? Cuando la mamita está cocinando, dice, dame viendo la olla. Eso en nuestra cultura está bien, o sea, lo entendemos, pero gramaticalmente no está bien, ¿sí? Pero en el idioma quichua, cuando veamos estructuras ya gramaticales, vamos a ver que eso en quichua está bien y es por eso que quizás nosotros utilizamos del quichua gramaticalmente en español, pero ahí es cuando vemos que ya gramaticalmente no es correcto, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué hay que hacer? Cada idioma tiene su propia estructura, su propia forma de decir, de escribir, entonces simplemente nos toca acoplarnos a eso. Más adelante cuando veamos ya oraciones grandes, nos vamos a dar cuenta y nos va a sonar extraño, pero en español esto no se dice así, pero en quichua sí, ¿sí? Entonces eso nada más haciendo una pequeña aclaración. Ya, entonces estos son los Shutipagrantikuna, que son los pronombres personales. Vamos ahora entonces a ver la revisión del verbo kana, que es el verbo ser o estar. Habíamos dicho que todos los verbos, ¿no es cierto? El infinitivo siempre va a terminar con na. Cantar, tejer, comer, bailar, cocinar, ¿ya? Este na es lo que tendríamos en español ar, ir, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando vamos a conjugar los verbos, siempre vamos a tomar en cuenta la raíz, que es el ka, ¿ya? Vamos a reemplazar el morfema na por las terminaciones que tenemos para cada uno de los pronombres personales, ¿ya? Entonces vamos entonces a ver otro voluntario. Igual me dice Ñuka su nombre y le doy la palabra. Vamos con un voluntario. A ver, déjenme abrir por acá. A ver, por ahí está Jocelyn Lema. Jocelyn. Kishka Katipay. Ñuka Jocelyn. Ya, vamos entonces a leer, ¿ya? Yo Ñuka Kani. Tú Kaniki. Kangi. Usted Kikin Kanki. Ella o él Pai Kan. Nosotros Ñuka Kanchik Kanchik. Ustedes Kunkakuna y Kankichik. Vosotros Kinkikuna Kanchikiki. Y el otro ya no lo. Ellos, ellas. A ver, entonces si de pronto no se ve por ahí, déjenme, les vamos a subir un poquito acá.
A ver, ¿dónde se nos fue? Se nos perdió. A ver, vamos a subirle un poquito esto para que todos puedan leer. Ya, a veces así sucede, no se puede distinguir bien, pero vamos a acomodarlo rapidito. Ya, para que todos podamos ver. Listo, entonces vamos ahora sí a proyectarlo. A ver, no sé si puedes leer ahí. A ver, vamos a compartir nada más. Allá. A ver, dame un segundito. Aquí. Ya, a ver, ahí no sé si se puede leer la última parte, Jocelyn. Sí, sí se puede. Ya. Ellos, ellas, Paikikuna y Kankakuna. Ya. Yupay-chan y Jocelyn, ya. Aquí es muy importante y hay que hacer referencia. Como les había dicho, el idioma quichua todavía no tiene una organización que puede establecer tal y como son las reglas y todo, ¿no? Están en ese proceso, hay jóvenes, hay investigadores, hay maestros que cada día están aportando con cosas al idioma. Y como les decía, hay cosas que, por ejemplo, todavía no se las ha adaptado al quichua, ¿no? Por ejemplo, el voleibol, ¿cómo lo decimos? Nosotros seguimos utilizando voleibol. Ya todavía no hemos podido adaptar la palabra voleibol. El fútbol ya, rumpa, ya se ha adaptado el rumpa, que es el fútbol. Pero hay otros deportes que todavía, pues no, el golf, cosas que todavía no se han podido adaptar al quichua. Entonces, cosas así es lo que día a día los diachachi, los especialistas están haciendo que del idioma quichua se vaya reforzando. Entonces, como tal, no hay una organización como, por ejemplo, la Real Academia en el idioma español, por ejemplo, que rige las normas, que rige las reglas y provee todas estas estructuras, estas explicaciones. En el idioma quichua no, está en constante aportación de los especialistas para reforzar. La semana pasada, si mal no recuerdo, había una compañera que nos decía, ¿por qué, profe, usted nos dice que utilizamos primero el sujeto y luego utilizamos el objeto o el complemento y al final el verbo? Es lo que ahora los especialistas están determinando que así es la estructura del quichua. Pero sin embargo, vamos a ciertas comunidades donde se les han enseñado como en el español, como Ñucaca, Cani, Mauricio. Y es como español, mi nombre es Mauricio. Ya, cuando sabemos ahora que ya hay una regla establecida que determina que primero es el pronombre, luego es el objeto o el complemento y al final es el verbo. Eso es lo que ya se está estableciendo dentro de las reglas del quichua, ¿sí? Entonces, esto hay que tener mucho ojo porque siempre vamos a encontrar cosas y cosas, pero en ello siempre tenemos que estar constantemente pendiente de las actualizaciones que hay. Frances. Sí, una pregunta. Entonces, ¿nunca shutimi francés que está mal? Porque el objeto viene después del verbo. Siempre va a ser la estructura sujeto, objeto, complemento y al final el verbo. Es lo que ahora establecen quienes están haciendo los aportes. Es la manera que estamos ahora enseñando a las nuevas generaciones que debe utilizarse de esa manera. El sujeto, objeto o complemento también y al final siempre el verbo. Al final siempre el verbo. Frances, pero si tú vas a una comunidad, como ya nos dijo alguna estudiante por ahí que era de una comunidad indígena en donde fue enseñado como en el español, mi nombre es María. Entonces ella decía Ñucaca, Cani, María. Pero ahora sabemos que ya hay algo que rige y que la estructura es sujeto, objeto, complemento, sujeto, objeto o complemento también y al final siempre el verbo, ¿sí? Frances, si tú vas y dices primero el sujeto, luego dices el verbo y luego el complemento u objeto, te van a entender. Y una cosa es hablar, pero como dice Miyachachi, otra cosa es escribir, ¿sí? En el hablar podemos decir muchas cosas, pero al momento de escribir es donde tenemos que tener un poco más de cautela, ¿sí? Entonces debería escribir Ñuka francés shutimi. El shutimi es el nombre y el verbo, ¿cuál es el verbo ahí? No hay verbo.
Ya. Ah, pero chutimi no es el verbo. No, shuti es nombre. Shuti es nombre. Ah, Ajá, ok. shuti es nombre. Ajá. Ahí quiere decir mi nombre es Francis. Entonces falta todavía ahí el verbo can, que en este caso sería cani al final. Ujú. ¿Ya? Ya, Perfecto. ya. Y matacha. A ver, entonces, ahora que hemos aprendido estas palabritas, ¿no es cierto? Los adjetivos, hatu, muchilla, sala, huira, mushu, mauka, kushi, yaki, anag, amugya, sumag, hiritsu, irus, pancaya, sasa, chuya, mapa, chiri, kunu, Mishki, Cachizapa, Irki, Sinchi, Wamra, Ruku, ¿no es cierto? Ahora que hemos aprendido, vamos a ver unas imágenes y nos vamos a ir formando las oraciones, ¿ya? Vamos a ir formando las oraciones. Para ello, un pequeño recordatorio nada más de lo que vimos en la clase anterior, donde hacíamos esta explicación. No se olviden que esta es la manera de estructurar el idioma quichua, ¿sí? Siempre ponemos el sujeto, ¿ya? Siempre ponemos el sujeto, ¿ya? Y siempre al sujeto lo vamos a acompañar con el morfema K. Recuerde que este morfema K indica el sujeto, ¿sí? La persona, el animal, cosas, ideas, ¿ya? Entonces, este K siempre le vamos a poner al sujeto, incluso en los nombres. ¿Ya? Incluso en los nombres. Belén K, Marco K, ¿ya? Andrea K. Siempre le vamos a poner el K al sujeto, incluso en los nombres, ¿ya? María K, ¿ya? Belén K, Luis K, ¿ya? Siempre vamos a ponerle el K, porque este morfema K siempre nos va a indicar el sujeto, quién realiza la acción del verbo. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a utilizar el K. Ahora, recuerden también que la estructura es la siguiente. Sujeto, objeto, verbo. Siempre va a ser así. Entonces, aquí tenemos un objeto que es uchilla. ¿Ya? Y habíamos dicho también que el mi es un enfatizador, ¿no es cierto? En donde nosotros hacemos énfasis en la oración. Este mi puede también ir en el verbo, ¿ya? Pero en este caso lo que nos interesa enfatizar es lo que esta persona es. En este caso, ñucaca uchiyami kani. Yo soy pequeño. Quiero enfatizar en la palabra pequeño. Es por eso que utilizo el mi, donde yo quiero enfatizar. En español no tenemos una estructura como esta. No tenemos un morfema que nos sirve para enfatizar. No. Como les había dicho, en español simplemente enfatizamos de acuerdo a la pronunciación. ¿Sí? ¿Ya? Cuando dices Frances y Miguel fueron a Cuenca. Frances y Miguel fueron a Ibarra. No. Frances y Miguel fueron a Cuenca. En ese Cuenca, ahí está el énfasis, ¿no? Estoy reafirmando, estoy haciendo énfasis de que no fueron a Ibarra, sino fueron a Cuenca, ¿ya? Y lo mismo pueden ser en las personas. Gabriela y Andrea están enfermas. Gabriela y María están enfermas. No. Gabriela y Estefanía están enfermos, ¿ya? Entonces, es para hacer el énfasis. En español no tenemos un morfema. En quichua sí. Este morfema mi es lo que comúnmente cuando estamos aprendiendo nos olvidamos, ¿sí? Pero con la práctica vamos mejorando, ¿ya? Depende también la pregunta que hagamos para ponerle el mi, ¿ya? Este mi puede ir en el ñuca, puede ir en uchilla o puede ir en el can, ¿ya? Depende dónde querramos hacer énfasis, ¿ya? Por lo pronto, esto es la estructura. Así es como han determinado ahora los especialistas, quienes están estudiando y aportando al idioma quichua, es la manera como se ha establecido, ¿sí? Sujeto, objeto, o también puede ser un complemento, ¿no es cierto? Sujeto, objeto, o también complemento, ¿ya? Y el verbo. El verbo siempre va a ir al final de la oración, siempre, ¿ya? Listo. Ya, ahora, entonces, por ejemplo, aquí habíamos puesto ejemplos, ¿no? Como kanga, salami, kangi. Miren cómo en cada uno de los pronombres tenemos un sufijo en el verbo kana, ¿sí? Conservamos la raíz que es ka
y na reemplazamos por las terminaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Para can es ngi, para pai es la n, ¿no es cierto? Para ñucanchic es unchic y para el resto de pronombres personales tenemos siempre una terminación, ¿sí? Tenemos siempre una terminación. Eso hay que hacer énfasis, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, cuando formulamos oraciones, siempre al sujeto le pongo el morfema K, siempre. Miguel K, Mauricio K, Carmen K, ya, siempre le pongo. Y a los pronombres personales con más razón. Kanga, Paika, Ñucanchica, Cancún, Cancunaca, Kikincunaca, Paicunaca, siempre le vamos a poner este morfema K que hace referencia siempre al sujeto, ¿ya? Listo. Y el mi, siempre vamos a colocar este morfema en donde nosotros queremos hacer el énfasis, ¿ya? ¿Ya? Entonces, Cancunaca, Atunmi, Canguichi, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué era este Cancunaca, Atunmi, Canguichi? A ver, ¿quién nos recuerda? ¿Qué era este Cancunaca, Atunmi, Canguichi? Ellos son altos. Ustedes, ¿no? Ustedes. Ah, sí, que ustedes altos. Ajá, ustedes son altos. Muy bien. Ya, my sumac, Frances. ¿Ya? Entonces, así es como ahora vamos a observar los gráficos y vamos a ir nosotros describiendo. Natalie. Yo tenía una pregunta. Estas partículas, o sea, ¿puedo tener varias de estas partículas en una oración? Por ejemplo, si lo que usted decía, María y Juan, entonces tengo que ponerle K tanto a María y tanto a Juan. Igual, si es que quiero enfatizar en varias cosas, yo qué sé, son grandes y saludables, no sé, me invento. Tendría que poner la partícula mi tanto en grandes y en saludables. Ya. El K, sí. El K, sí. El K siempre vamos a poner siempre en el sujeto. Siempre, siempre. Siempre, siempre. ¿Ya? Y el mi depende. Si tenemos dos cosas, dos adjetivos o también dos objetos, ¿sí? Porque pueden ser María compra pan y arroz, ¿ya? En ese caso, más adelante vamos a ver ejemplos donde solo en la última palabrita, en el último objeto, se coloca el mi, ¿sí? El K siempre en cualquier sujeto, sea uno, sea dos, sea tres. El mi únicamente en el último objeto, ¿ya? Por ejemplo, si decimos Carmen compró plátanos, manzanas y naranjas, pues a plátanos lo tenemos sin el mi, a manzanas sin el mi, pero a naranja, que es el último objeto que compró, ahí sí le ponemos el mi. Bueno, eso vamos a ir aprendiendo más adelante. Lo que nos interesa ahorita es estructurar y hacer uso del verbo cana, ¿sí? Ser o estar, con los adjetivos que hemos aprendido, ¿ya? Entonces, ahora sí, con esta explicación, con esta estructura, sujeto, objeto o también complemento, más el verbo, con esta estructura, ahora vamos a ir observando los dibujos. Doy un minutito para que y de allí usted pues nos va a decir, nos va a ir describiendo utilizando el verbo cana, ¿ya? Vamos entonces a regresar a la presentación anterior que estaba aquí, ¿ya? Entonces ahí tenemos los sutijicana, ¿ya? Ahí tenemos los pronombres personales y tenemos la conjugación del verbo cana, ¿sí? Recordemos que siempre para cada pronombre personal tenemos un sufijo al final del verbo cana, ¿sí? Otra cosa, antes de que me olvide. Les recuerdo que paikuna, que significa ellos, ¿no es cierto? En la terminación del verbo puede ser can y cancuna. Ahora, que conversé con el Yachachik y le decía cuándo podríamos utilizar can y cancuna, y los dos están correctamente. Sin embargo, mi Yachachik lo que dijo es que el can es el que comúnmente se lo utiliza en el hablado. Cuando uno habla, conversa, se tiende a utilizar más el can para paikuna. Pero cuando uno escribe, es preferible utilizar cancuna para diferir de la tercera persona del singular. ¿Sí? Entonces,
Si usted conversa con un hablante nativo, puede ser que al referirse a ellos, paikuna, utilice el verbo can, ¿ya? El verbo ser o estar con can. Pero es recomendable, y es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a tratar de escribir con cancuna para diferir de la tercera persona del singular, ¿sí? Nuevamente, hay una diferencia grande en todos los idiomas, no solo en el quichua, en el español, en el inglés. Una cosa es hablar el idioma y otra cosa es escribir, ¿sí? Entonces hay que ser más cautelosos al momento de escribir, ¿sí? Ya, vamos entonces ahora sí. Tenemos aquí las conjugaciones del verbo ser o estar, ¿ya? Y tenemos aquí nuestros gráficos. Los números que vamos a aprender la próxima clase, podemos adelantar a Shuk, Ishkai, ¿ya? Entonces, ¿quién nos va a describir? Me dice Shuk y me va describiendo la persona, ¿ya? Ishkai y me va describiendo la persona. Obviamente, vamos a utilizar en este caso, ¿qué cosa? El pronombre pai, él o ella, ¿ya? Él o ella. Vamos entonces a utilizar el pai, el objeto, en este caso el adjetivo, y también vamos a utilizar el verbo, que sería can, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, les doy un minutito para que piense, revise los adjetivos y me va diciendo, a ver, me va describiendo cada uno de los dibujitos, ¿ya? Entonces, tienen un minutito. A ver, observemos. A ver, listo. Entonces, ahora que ya hemos observado, ¿no es cierto? Vamos a nosotros a ir describiendo. Entonces, no se olvide, Shuk, que es 1, Ishkai, que es el 2, ¿ya? A ver, vamos a ver algún voluntario. Recuerde que aquí nos interesa practicar. No importa que nos equivoquemos, lo importante es practicar. A ver, vamos, Israel. Shuk y luego Ishkai. Shuk, Paika, Paika. Paika, Chuyami, Kan. Maisumak, Yupaychani, Israel, Yupaychani. Vamos a ver con Ishkai. A ver, ¿quién tenía por aquí? Me parece que era Frances el que estaba levantando la manito. A ver, Frances. Ishkai. Ishkai, Paika, Mapami, Kan. Maisumak, Frances. Maisumak, Mashikuna. ¿Ya? ¿Ya ven? Es facilito, no es nada complejo. Solamente hay que ir organizando nomás nuestras ideas y luego de por sí vamos ahí. Ya, María José, Maisumak, María José. Ya, María José también estaba en el chat. Ya, vamos con los siguientes. A ver, Shuk and Ishkai, ¿ya? Shuk, Ishkai. Vamos entonces a observar, ¿ya? Observemos los adjetivos, ¿ya? Observemos también los pronombres y vamos a describir. A ver, Anthony. Vamos, Anthony. Shuk. Buenas. Shuk sería Paika. Sí. Paika Warami Kan. ¿Ya? Wambrami Kan. Ajá. Maisumak, Anthony. Maisumak. Yupaychani. A ver, vamos con el otro. Ishkai. A ver, otro voluntario. A ver. A ver. ¿Quién tenemos por acá? A ver, Natalie. Vamos, Natalie. Ishkai. Shuk. Ishkai. Ishka, perdón. Ajá. Ishka, Paika, Rukumi, Kan. Maisumak. Paika Rukumi Kan. Maisumak. Yupaychani, Natalie. Vamos con el siguiente. A ver, vamos a ver ahí. ¿Ya? De igual manera, observemos muy bien, con mucho cuidado,
¿ya? Y vamos ahí canalizando. Recuerde, sujeto, objeto, complemento y al final el verbo. A ver, vamos a ver, por acá tenemos a Diana. Vamos, Diana. Paika hatun mikan. Paika hatumi kan. Maisumak, Diana. Ishkai, vamos a ver, Ishkai. A ver, ¿quién quiere participar? Mark, vamos, Mark. Paika uchiyami kan. Maisumak, Mark. Maisumak. ¿Ya? Vamos con el siguiente, a ver. Vamos a observar con mucho cuidado, ¿ya? Y vamos a ver, a ver, ¿qué dicen por ahí? A ver, los voluntarios, recuerde, sujeto, objeto, complemento y al final el verbo. A ver. La primera sería A ver. Paika sumakmi kan. Maisumak, Paika sumakmi kan. Maisumak, María José. ¿Ya? Maisumak. Ya, vamos entonces ahora sí con Ishkai. A ver. Y de paso, si usted desea, puede ir anotando, tomando notas, practiquemos. Ya saben que lo importante aquí es practicar. A ver, vamos con la siguiente, voluntario. Ishkai. A ver, ¿quién nos quiere describir Ishkai? A ver, ¿quién nos quiere describir? Déjeme, se cerró esta ventanita por aquí. Vamos a ver. Paika. A ver, Andrea. Perdón, Andrea. Sí. Ah, sí, Andrea. A ver, vamos, Andrea. Ishkai. Paika itiritsumi kan. ¿Ya? Hirutsumi kan. Hirutsumi kan. Ajá. Recuerde que la H en quichua suena como la J del español más o menos, ¿ya? Hiritsumi kan. O también Iruzmi kan, ¿ya? Ahí podemos utilizar cualquiera. Hirutsumi kan, ¿ya? Maisumak, Andrea. Maisumak, ¿ya? Ya, entonces, más o menos es como nosotros formulamos oraciones utilizando el verbo can, perdón, el verbo kana y los adjetivos. A ver, vamos con la última diapositiva. A ver. ¿Quién se quiere arriesgar? A ver. A ver, Anthony. Vamos, Anthony. Ricky Baez. A ver. Anthony. Sería Paika wirami kan. Paika. Wirami kan. Maisumak. Paika wirami kan. ¿Ya? Recuerde que wira es gordo y también es como el gordo, el exceso de grasa, la manteca, ¿no? Y por eso decíamos que viene el mapa wira, que es como la manteca sucia o la manteca negrita, ¿no? Y ahí se derivan pues estas palabritas, la mapa wira, ¿no? Entonces wira es gordo y también hace referencia a un exceso de grasa o lo que se conocería como la manteca. Ya. Vamos con Ishkai. A ver, Ishkai, ¿quién nos quiere ayudar? A ver. A ver, vamos a ver por aquí. A ver, tenemos por ahí, a ver al siguiente voluntario. A ver, Johnny. A ver, ahora traigo a Johnny, a ver. Puka, no. ¿Paika? Paika. ¿Dónde estaba el delgado? El flaco, delgado. Salami. Ajá. Salami kan. Maisumak. Paika salami. Ahí tenemos ahí una T y una S, ¿no? Salami kan. Ajá. Paika salami kan. ¿Ya? Maisumak, Johnny. Maisumak. ¿Ya? Ya, vamos entonces ahora a continuar. Ya, este le vamos a dejar para los demonstratives, ¿ya? Entonces, tenemos aquí el siguiente diálogo, ¿ya? Como todas las clases, vamos a poner la teoría en práctica, ¿ya? A ver, entonces, yo voy a ser el estudiante, a ver, déjenme ver por aquí. Ya, entonces yo debería ser el estudiante, ya. Yo voy a ser el estudiante B. A ver, vamos con un voluntario que nos quiera ayudar leyendo la parte, el estudiante A, yo seré el estudiante B. A ver, es el momento de practicar. A ver, Sisa, vamos contigo, Sisa. ¿Ya? Empieza, Sisa. Imanaya mashi. Imanaya mashi. Aji chukangi. Ari ajimikani kikinga. Shina shinaya.
Imaginata kangi. Ñukaga hatunmi kani kikinka. Ñukaka uchiyami kani. Salachu kangi. Ari ñukaga salami kani kikinka. Mana. Ñukaka wirami kani. Kushichu kangi. Ari ñukaga kushimi kani kikinka. Ya, ahí me ha faltado de ponerlo, ¿cierto? Entonces yo voy a poner ahí ñukapash, el ñukapash, ¿ya? Que sería yo también. Kayakaman mashi. Kayakama mashi. ¿Ya? Aquí me hace una pregunta, entonces vamos a completarle esa preguntita, ¿ya? Vamos a complementarle, porque aquí dice kikinga, y tú, ¿no es cierto? Entonces yo voy a ponerle ñukapash, que este ñukapash era yo también. ¿Ya? ¿Ya? Y el kayakaman, que es la despedida, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a ponerle aquí. Perfecto. Listo. Entonces vamos a analizar un poquito este diálogo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, como podemos ver aquí, hemos introducido un nuevo morfema, el chu. Ajichu kangi, salachu kangi, kushichu kangi, ¿ya? ¿Qué será este chu? A ver, ¿qué será este? Y miren las respuestas. Ari. Salachu kangi, ari. Kushichu kangi, ari. ¿Ya? Acá también tenemos kikinga y dice mana. A ver, ¿qué será este chu? Diana. Ese es un morfema para hacer respuestas cerradas. Muy Preguntas bien. cerradas. Excelente, muy bien, Diana. Ya, el chu es un morfema que sirve para hacer preguntas cerradas, en donde las únicas opciones son sí o no, ¿no es cierto? ¿Ya? En lo que en inglés se conoce como yes, no questions, ¿ya? Entonces el chu es un morfema que se utiliza para hacer preguntas cerradas, ¿ya? Entonces así, poco a poco vamos a ir introduciendo ciertos morfemas en los diálogos para que usted se vaya familiarizando, ¿ya? 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 Y es como el inglés, ¿no? Hacemos una especie de entonación. Ajichukangi, salachukangi, kushichukangi, ¿ya? ¿Ya? ¿Estás bien? ¿Eres delgado o eres delgada? ¿Ya? ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? ¿Ya? Entonces, ahí respondemos Ari o Mana. ¿Ya? Vamos a ver, tenemos aquí, no sé si tienen preguntas. A ver, vamos a ver quién levantó la manito o quiere practicar. Me avisa con todo. A ver, María José. Profe, aquí no se usan los signos de interrogación ni de exclamación. Sí, anteriormente ya habíamos explicado que en el idioma quichua no utilizamos signos de pregunta ni signos de interrogación. ¿Qué es lo que utilizamos aquí? Morfemas. Ya, por eso es que al momento de estructurar oraciones, pues tenemos que ver dónde está el chu, es una pregunta y tengo que hacer una entonación específica, ¿ya? Frances, ¿alguna otra pregunta? ¿O quieres Sí, pero también se puede responder China, Chinaya, que es más o menos. Sí, ya, pero claro, aquí está, y tú, kikinga, ajá, y por eso dice shina, shinaya, más o menos, ¿ya? Este kikinga es, y tú, ¿ya? Kikinga, ¿ya? Entonces vamos a ver, vamos a hacer otra práctica antes de que practiquemos todos en parejas. A ver, el último voluntario, a ver, recuerda, este es el momento de practicar, este es el momento. A ver, Nicolás, vamos contigo, Nicolás. Lo mismo, estudiante A, yo soy estudiante B. Ok, buenas tardes. A ver, Imanaya Mashi. Imanaya Mashi, Ajichukangi. Ari, Ajimi Kani, Kikinka. Shina Shinaya. Imashinata Kangi. Nyukaka, Hatumi Kani, Kikinka. Nyukaka, Uchiyami Kani. Salachu Kangi. Ari, Nyukaka, Salami Kani, Kikinka. Mana, Nyukaka, Wirami Kani. Kushichu Kangi. Ari, Nyukaka, Kushimi Kani, Kikinka. Nyukapash. Kayakaman Mashi. Y ahí me puede Kayakaman Mashi. Excelente. Maisumak. ¿Ya? Entonces, este imaginata. ¿Cómo eres tú? Imaginata. Como estamos viendo descripción física, pues vamos a utilizar el imaginata kangi.
haciendo referencia a cómo eres físicamente. Entonces ahí decimos Hatunmi, Uchiyami, Salami, Wirami, Ushimi, ¿ya? Estamos haciendo referencia a la descripción física y también a la parte sentimental, al decir Kushi, ¿no es cierto? ¿Ya? María José, ¿tienes tal vez otra pregunta? ¿Está levantada la manita? No, ya. Entonces, listo. Vamos a hacer ahora sí la división respectiva. Voy a mandarles por el grupo de WhatsApp, ¿ya? El diálogo. Si hay alguien que todavía no está en el grupo de WhatsApp, puede tomar una fotito, una captura de pantalla, mientras tanto. Y luego, pues, ya les recordamos el link para que se una al grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esta práctica. A ver, estamos hoy ya 47. Muy bien. Vamos entonces a ver. Vamos a ver que se está cargando un poquito. Vamos a ver qué pasó. Hacemos la práctica y luego vamos con los minutos de la ciencia para terminar la clase. A ver, ¿qué pasó por aquí? Por aquí. Aquí está, supuestamente. Ya. A ver. ¿Qué es lo que pasa? No quiere... No le reconoce. Aquí está, ya. A ver, vamos ahora sí. Con Quichua. Listo. Entonces, allí les envío el diálogo, ¿ya? Y ahora sí voy a hacer la respectiva división. Recuerde, trate de conversar lo que más pueda, ¿ya? Vamos entonces a hacer una división. Ya, Mashikuna. Vamos a aceptar la invitación y vamos a practicar en parejas. Tenemos 3 minutos.
Imanaya Mashi. Imanaya Mashigu Miguel. Alicia Mushka. Qué gusto escucharle, Miguelito. Bueno, vamos a hacer... Igual. Qué gusto, Miguelito. Bueno, vamos a hacer la última división y con eso vamos a dar paso a la compañera Natalie que nos va a enseñar los elementos químicos del día de hoy y daremos por terminada la clase, ¿ya? Ya, listo. Entonces, ya. Maisumak, Mashikuna, Maisumak. Vamos con la última práctica. A ver, recuerde que si usted ya finalizó, puede cambiar los roles, ¿no? Si antes fui el estudiante A, ahora soy el estudiante B. O también puede cambiar, no sé, si de pronto no es Hatum, ya es Uchilla, ya, dependiendo también de usted. Vamos entonces a la última práctica. ¿Ya? Vamos a aceptar la invitación. A ver, vamos con mi amigo Johnny Mashigu. Johnny, vamos practicando, Johnny, ¿ya? Voy a empezar yo. Imanaya Mashi. Imanaya Mashi. Ajichu Kanki. Ari, Ajimi Kani. Kikinga. Shina Shinaya. Imana Shinatak Kanki. Nyukaka Hatumi Kani. Kikinga. Nyukaka Uchiyami Kani. Salachu Kanki. Ari, Nyukaka Salami Kani. Kikinga. Mana Nyukaka Wirami Kani. Kushichu Kanki. Ari, Nyukaka Kushimi Kani. Kikinga. Nyukapas Kayakaman Mashi. Kayakaman Mashi. Mai Sumag, Mai Sumag.
Ahí estuvo la participación del Mashigu Johnny. Listo, ahora sí le doy paso para terminar con nuestra querida compañera Natalie. Por favor, me confirma Natalie si está lista. Sí, sí, profe. ¿Ari? Ya. Entonces vamos, Ari, por vamos a favor, permitirle que compartir comparta la la pantalla. pantalla, por favor. Sí, ya. A ver, ¿puedes intentar ahora? Sí, sí, ya. Bueno, primero disculpas por no prender la cámara, pero así no se corta la conexión. Ya, no hay problema. Bueno. No hay problema, Mashigu. Bueno, entonces, como les hablé un poquito la semana pasada, pues el objetivo también del Club de Quichua es introducir un poquito o combinar este idioma con la ciencia, y les hablé de la tabla periódica que fue adaptada al idioma quichua, y la anterior vez vimos dos elementos. Vimos el hidrógeno con su nombre en quichua, que es Yakutitsi, vimos algunas características y después vimos el helio, que su nombre en quichua es el Hildu. Y bueno, hoy vamos a continuar con dos de los siguientes, no son los siguientes elementos, pero dos de los elementos también básicos, que son el berilio y el carbón. Entonces, igual como la anterior vez, yo voy a empezar leyendo el primero y después alguien me ayuda con el segundo. Igual recordar que las imágenes o las infografías que les presento aquí los saqué de la página oficial de los chicos que trabajaron en esto, que es Science for Quichua. Entonces, bueno, el elemento que vamos a ver hoy es el berilio, y su nombre en quichua es, profe, si me equivoco, me corrige por favor, es Wirillo. Y bueno, ¿dónde lo encontramos, Maipi? Se lo encuentra principalmente en minerales como el berilo, la ventradita, y también en piedras preciosas como la esmeralda y agua marina. Este material se caracteriza porque tiene propiedades de que es muy ligero y también muy resistente, por eso se lo utiliza principalmente para piezas de construcción en la industria aeroespacial, en engranajes, en piñones y bueno, lo de los aviones que les digo. También una característica de este elemento, como dice, es el elemento en sí solo es su metal de color blanco y plateado, pero cuando se une con otros elementos, pues da el característico, por ejemplo, de la esmeralda. Y también otra de las características que nos colocan aquí es que el berilio y sus componentes son tóxicos y pueden causar cáncer. De hecho, como les mencioné, este elemento, sus propiedades son muy buenas porque es resistente y no es muy pesado, pero el hecho de que es tóxico ha limitado mucho su producción. Incluso hay una enfermedad asociada a exponerte demasiado al berilio que se llama beruliosis. Entonces, eso del primer elemento, y más o menos fue descubierto en el año 1798, y otra vez recordar el nombre, que es el Wirilio. Bueno, con el siguiente elemento, que es el carbono, si me gustaría tal vez algún voluntario que me ayude leyendo, por favor. A ver, entonces vamos con un voluntario que simplemente nos dé lectura de lo que tenemos aquí y luego decimos el nombre en quichua. A ver. Ñuka Johnny. Ya, Johnny. En elemento, carbono. Carbón, número atómico 6. En quichua, Kijimsa. En forma libre se presenta como diamante y como grafito. El material natural más rico en carbono es el carbón. Fue descubierto en la prehistoria, ya era conocido en la antigüedad. También tiene carbono, petróleo, el gas natural, la gasolina, plásticos, minas de lápices, diamante, joyas y material de corte. Sistema de purificación de agua se utiliza para esos elementos. Un diamante y la mina de lápiz tienen la misma composición química del carbón. Yupaychani, Johnny, sí, muchas gracias. Y exactamente esta característica, la última que mencionaste, es lo que lo hace el carbono súper interesante. Bueno, todos no conocemos el grafito, el lápiz con el que escribimos, está hecho del mismo material del diamante. La única diferencia que hace de uno y otro es las condiciones en las que se origine. Y bueno, justo este hecho de que el diamante y el grafito o está hecho de carbono, ha sido algo súper llamativo para los científicos,
Y bueno, saber también que todos los organismos vivos están mayormente compuestos de carbono. Y esto ha hecho que los científicos empiecen a investigar, incluso han descubierto una nueva técnica en la que se convierte cualquier material de carbono en diamante. Incluso, esto ya me parece que se ha vuelto negocio. Esa es una empresa que convierte cenizas humanas o de cualquier organismo vivo en diamantes. Entonces me pareció súper interesante. Hace algún tiempo lo había escuchado, pero no sabía que ya de alguna forma se lo comercializaba. Entonces una página que aquí les traje me pareció súper interesante, que convierte las cenizas en diamantes. Incluso aquí les dicen si quieren de algún tamaño, el tiempo mínimo que convertirían unas cenizas de algún familiar, si es que usted quiere, o de alguna mascota, en diamante es 6 meses mínimo. Y bueno, pueden convertirlo de los huesos, del cabello, de lo que usted quiera. Y también dependiendo de la coloración que usted le quiera dar, incluso del tamaño. Usted dice, yo quiero de este tamaño, de otro tamaño. Incluso puede elegir la forma del diamante con el que quiere convertir, ¿no?, estas cenizas, a qué forma, qué color, y dependiendo de eso va el precio. Y bueno, también algo que me pareció súper importante, súper interesante, es que incluso si es que usted no está seguro de pues si es que en realidad hacen de las cenizas de su ser querido, del animalito que mandó a fabricar, incluso le dan la posibilidad de este diamante, cuando le entregan, hacerle pruebas para que esté seguro que ese diamante perteneció a las cenizas de su ser querido. Y bueno, eso básicamente. Y bueno, a mí me parece súper chévere esto. Es un llamado también a recordar que somos muy importantes y muy valiosos. Y bueno, y ya para resumir, hoy vimos 2 elementos más que se suman a los que habíamos visto anteriormente: el berilio, con su nombre en quichua, que es Hirilyu, y el carbono, que es Kilimansa. Eso, muchas gracias, espero que les haya parecido interesante. Yupaychani, Natalie, wow, a Jimmy. Entonces, sí, somos diamantes, ¿no? Bueno, entonces para finalizar, tenemos la frase del día de hoy. A ver, vamos a ver, aquí está. Ya. La frase del día de hoy es asinayay y significa qué chistoso. Vamos a activar nuestros micrófonos y vamos a repetir a la cuenta de 3, 2, 1. Asinayay. Asinayay. Yupaychani, Mashikuna, Yupaychani, Natalie, y a todos muchas gracias. Por favor, en este momento registren su asistencia, nombre, apellido, número de cédula, y nos veremos la próxima semana. Yupaychani, Mashikuna, Kayakaman, Yupaychani. Yupaychani, Yachashik. Yupaychani, Frances. Chico, una pregunta. ¿Dónde está el registro de asistencia? Vamos a, por el momento estamos poniendo en el chat. En el chat vamos a colocarlo, ¿sí? Desde la próxima semana vamos a organizar en un link para que usted pueda tener acceso y nosotros podamos tener todos los registros al día. Por el momento, únicamente por el chat. Yupaychani, Mashigu. Yupaychani. Yupaychani, Kimberly. Gracias, profe. Y Matacha, de nada, y Matacha. Hablamos, profe. Yupaychani, Mashigu. Yupaychani, teacher. Yupaychani, Vicky. Yupaychani. Matacha. Yupaychani. Y Matacha, Mashikuna. Yupaychani, Mashi. Y Matacha, Mashikuna.